Cuando se habla de nutrición y de salud, existe esta especie de expectativa generalizada de que las reglas son inmutables. Ujú, totalmente. Es casi como si existiera una fórmula matemática universal. O sea, si uno come un plato enorme lleno de verduras crudas, evita los fritos y bebe muchísima agua, el resultado directo e inquebrantable va a ser una vida larguísima y libre de enfermedades. Claro. Es un mensaje profundamente reconfortante, desde luego. Sí, sí, es lo que todos queremos oír. Porque nos gusta pensar que la biología humana es estática, ¿verdad? Que el cuerpo va a responder de manera completamente predecible y, digamos, lineal a lo que la sociedad entera ha etiquetado como comida sana. Exacto. Pero luego, claro, entramos a analizar a fondo la fisiología del envejecimiento, cruzamos esos datos con los informes clínicos más recientes que tenemos en el repaso de hoy, y de repente Todo cambia. todo cambia. Esa fórmula matemática perfecta empieza a dar resultados completamente caóticos y a veces hasta contradictorios. Es decir, lo que construye una salud de hierro a los 30 años podría convertirse literalmente en una bomba de relojería a los 70. Fíjate que esa es la definición absoluta de una paradoja biológica. Ya te digo. Y bueno, el objetivo de nuestra inmersión de hoy no es bajo ningún concepto generar miedo hacia la comida sana, ni muchísimo menos. No, no, para nada. El objetivo es entender profundamente cómo evoluciona la biología humana y por qué esa evolución nos exige cambiar nuestra perspectiva de forma radical a medida que sumamos años. Vale, pues vamos a desglosar esto paso a paso, porque navegar por los consejos de salud actuales es tremendamente confuso para cualquiera de nuestros oyentes. Tiene tela, sí. Para entender esta paradoja, hoy vamos a zambullirnos en una montaña de datos fascinantes. Tenemos sobre la mesa desde las guías clínicas oficiales de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y el Instituto Flenny. Instituciones de muchísimo peso, por cierto. Absolutamente. Y también tenemos pautas de nutrición geriátrica y lo que me parece más impactante de todo, historiales médicos reales que documentan emergencias hospitalarias que han sido causadas por supuestos superalimentos. Madre mía. Sí, sí, de locos. Pero a ver, para entender esta aparente contradicción, yo creo que primero necesitamos establecer cuál es el consenso médico actual. O sea, qué significa realmente tener una dieta verdaderamente protectora hoy en día. Exacto, me parece clave. Necesitamos ver la base antes de ponernos a analizar las excepciones. Claro. Si revisamos las recomendaciones de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, o la guía específica para pacientes con enfermedad cerebrovascular del FLENI, el consenso básico sigue siendo muy sólido. Sigue ahí. Sigue ahí. Recomiendan 5 raciones de frutas y verduras al día, la incorporación sistemática de cereales integrales, que esto reduce muchísimo el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, Ujú. y por supuesto, el indiscutible protagonista de nuestra dieta, el aceite de oliva virgen extra. El famoso oro líquido, el AOV, que los datos que respaldan esto son masivos, o sea, no es una moda. No, que va. Los estudios Predimed y Cordioprev, que son referentes a nivel mundial y que están en nuestra pila de fuentes de hoy, demuestran que una dieta mediterránea, suplementada de forma muy abundante con aceite de oliva virgen extra, reduce la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre un 25 y un 31%. Es una barbaridad de reducción. Es que esto no es un mito de Internet. La ciencia demuestra que funciona de verdad. Y funciona maravillosamente bien. O sea, el ácido oleico y los polifenoles del aceite de oliva actúan literalmente como un lubricante y un antiinflamatorio natural para nuestros vasos sanguíneos. Ya. Y junto a esto, creo que hay que desmentir ciertos mitos clásicos sobre la alimentación en la tercera edad, que, madre mía, siguen haciendo muchísimo daño hoy en día. Totalmente. Los informes de la entidad ALBI sobre nutrición geriátrica son súper claros en este aspecto. Muy claros. Esa idea obsoleta de que al envejecer hay que comer menos cantidad simplemente porque el cuerpo se mueve menos, es una trampa peligrosísima. Claro, porque reducir la ingesta así a lo loco, indiscriminadamente, lleva a deficiencias nutricionales bastante severas. De hecho, los datos apuntan a que la proteína es más vital que nunca en edades avanzadas. Vital para evitar la sarcopenia. Exacto. Esa temida pérdida de masa muscular que al final compromete la movilidad y la independencia de la gente mayor. Sí, sí. Y fíjate, me llama muchísimo la atención cómo alimentos que hace unos años estaban demonizados en todas partes,
como el huevo, han sido totalmente absueltos por la ciencia moderna. Totalmente absueltos, consumir un huevo al día ya se ha demostrado que no aumenta el riesgo cardiovascular en absoluto. Para nada. E incluso aporta unas proteínas de altísimo valor biológico y nutrientes esenciales para mantener toda la función cognitiva del cerebro en forma. Así es. Si tuviéramos que resumir este primer bloque, digamos, podríamos decir que la medicina tiene bastante claro cuáles son los materiales de construcción óptimos para el cuerpo humano. Vale, para visualizarlo mejor es como si fuéramos a construir una casa siguiendo un plano arquitectónico estándar que funciona perfectamente sobre el papel. Me gusta la analogía. Tú construyes unos cimientos fortísimos gracias al aceite de oliva virgen extra, ¿no? Y luego levantas unos muros súper resistentes usando esos ladrillos fundamentales que son las proteínas de alta calidad, como las que decíamos del huevo. Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de nuestra investigación, la analogía de la casa y los planos es perfecta. A ver, porque el problema, y aquí es donde la ciencia clínica se vuelve fascinante, surge precisamente cuando intentamos aplicar ese plano estándar a una infraestructura interna que ya tiene sus años. Ya te entiendo. Particularmente a la fontanería, digamos, nuestro sistema cardiovascular, que a lo mejor ya tiene 70 u 80 años de uso y desgaste continuado. Ostras, claro, las tuberías ya no son nuevas. Eso es. Los ladrillos pueden ser de una calidad excelente de primera, pero si las tuberías internas ya están rígidas, están calcificadas o son extremadamente frágiles, meter materiales de construcción a alta presión por ahí puede causar un colapso estructural. Espera un momento, porque me cuesta muchísimo asimilar esto. Hemos establecido hace nada que las verduras son la base de la salud. Sí, ¿Me estás diciendo que algo como la espinaca, que es el símbolo absoluto de la vitalidad, puede actuar como papel de lija en las venas de una persona mayor? O sea, ¿cómo es eso físicamente posible? entiendo perfectamente el escepticismo, pero la fisiología no miente. La espinaca es un escudo tremendo contra el envejecimiento, sí, pero tiene un coste oculto altísimo, en forma de un compuesto que se llama oxalato. ¿Oxalato? Vale. Para que nos hagamos una idea real de la escala, una sola taza de espinacas aporta más de 750 miligramos de oxalatos. Madre mía, suena a mucha cantidad. Es muchísima. En un cuerpo de 30 años, los riñones, que funcionan como filtros de alta tecnología, procesan y eliminan esto a través de la orina sin el menor esfuerzo. Ni te enteras. Claro, estás en la flor de la vida. Pero el riñón humano pierde nefronas, que son sus unidades microscópicas de filtrado, a medida que envejece, y además recibe un menor flujo sanguíneo con los años. O sea que el filtro pierde capacidad de procesar grandes volúmenes de golpe, ¿no? Se atasca. Exactamente. Se atasca. En un sistema renal envejecido, esos oxalatos no se filtran rápido. Se quedan circulando por ahí y tienen una afinidad química enorme por el calcio, Uy, ¿el calcio de los huesos o de la sangre? de la sangre. Se unen al calcio directamente en el torrente sanguíneo, formando literalmente microcristales. Cristales, qué barbaridad. Físicamente, a nivel microscópico, son como pequeños fragmentos de vidrio súper afilados que van circulando a toda velocidad, raspando las delicadas paredes interiores de los vasos sanguíneos. Ay, por favor, resulta escalofriante pensar en cristales microscópicos arañando las arterias desde dentro. Es una imagen dura, sí. Y mira, en nuestras fuentes hay un caso médico documentado que ilustra esto a la perfección, que es el caso de un hombre llamado Thomas, de 71 años. Sí, el caso de Thomas es de manual. Es que él estaba totalmente convencido de que sus batidos diarios, que iban cargadísimos de espinacas crudas, eran su elixir de la juventud personal. Claro, lo que nos dicen a todos. Pues terminó desarrollando unas calcificaciones vasculares gravísimas. Resulta que esos cristales de oxalato no solo saturaron y dañaron sus riñones, sino que se depositaron como placa en las paredes arteriales. Eso es lo peor. Endurecieron sus arterias y limitaron drásticamente el flujo sanguíneo hacia su corazón. Así fue. Y aquí es donde se pone realmente interesante este análisis. ¿Significa esto que la comida favorita de Popeye es secretamente un villano para los riñones y el corazón de una persona mayor? Bueno, a ver, no es que la espinaca se haya vuelto mala de repente o tenga malas intenciones, sino que esa acumulación de oxalatos detona un mecanismo fisiológico devastador en el cuerpo, que llamamos disfunción endotelial. Disfunción endotelial. Vale. Sí, Al raspar las paredes arteriales con esos cristales, el cuerpo responde generando una inflamación crónica para intentar curar esos rasguños, digamos, como costras por dentro. ya.
Y el resultado es que las arterias pierden toda su flexibilidad natural, se vuelven rígidas, casi como tuberías de plomo viejo, y se vuelven increíblemente propensas a formar coágulos. ¡Ostras! O sea, la culpa no reside en el vegetal en sí, sino en la incapacidad biológica de un cuerpo maduro para procesar esa enorme carga química específica de golpe. Entiendo. Y por lo que leo en el informe que tenemos delante, el peligro puramente mecánico para estas tuberías no termina con los cristales. ¿Qué va? Hay más. También tenemos que hablar de la presión del agua que circula por esas tuberías, una presión que viene dictada en gran medida por el sodio. Un tema crítico en geriatría, el sodio. Y ojo con esto, no me refiero a alguien que esté usando el salero de la mesa sin control, echándole sal a todo, sino al sodio oculto en opciones supuestamente ligeras y súper saludables. Las trampas de la dieta. El apio, por ejemplo. Apio, pero a ver si el apio es básicamente agua crujiente, no sabe a nada. Pues esa es la gran trampa. El apio es un caso clínico fascinante. A simple vista parece inofensivo, pero resulta que una sola rama grande contiene de forma natural unos 50 miligramos de sodio. ¿50 miligramos? Que dicho así, parece poco, la verdad. Parece muy poco, claro. Pero imaginemos a una persona con hipertensión, que ya es muy sensible a la sal. Si esa persona decide adoptar el hábito de picar apio repetiblemente por la noche, creyendo firmemente que hace una elección sanísima, Le está metiendo sal al cuerpo sin saberlo. exacto, está sumando una cantidad de sodio que eleva la presión arterial de forma sostenida a lo largo de las horas. ¿Y por qué es tan crítico que esto ocurra precisamente por la noche? ¿Por qué hace mucho hincapié el estudio en el horario nocturno? Porque ocurre justo en el momento más peligroso de todos, mientras uno duerme. Durante la noche el sistema cardiovascular debería estar en absoluto reposo, bajando la presión para descansar. Claro, modo ahorro de energía. Eso es. Si las arterias ya están rígidas por la edad, como vimos antes, no pueden expandirse como una goma elástica para absorber ese pico de volumen de sangre inducido por el sodio del apio. Ostras, no hay flexibilidad. Cero flexibilidad. Y esto fuerza al corazón a bombear contra un muro rígido, lo que aumenta dramáticamente el riesgo de una ruptura vascular, o peor aún, de que un coágulo se desprenda. Menuda locura. Jugar con fuego sin saberlo. Nuestras fuentes mencionan precisamente el historial de Edgar. Ah, sí, Edgar. Un señor que, a sus 70 años, había adoptado la sana costumbre de tomar apio crudo con un poco de crema de cacahuete como el típico picoteo antes de irse a dormir. Una bomba de relojería. Pues terminó ingresado en urgencias en plena madrugada con una crisis hipertensiva severísima. Y claro, si un simple apio tiene suficiente sodio para desestabilizar un sistema frágil de esta manera, los vegetales fermentados juegan directamente en otra liga, ¿no? Otra liga completamente distinta. Y aquí los datos epidemiológicos son contundentes. Tenemos un estudio poblacional masivo realizado en Corea del Sur que demostró algo asombroso. Cuéntame. Demostró que los adultos mayores que consumían kimchi a diario tenían un 42% más de riesgo de sufrir un ictus. Un 42% de aumento del riesgo por comer verduras fermentadas. Es escalofriante, sí. Hablamos de un alimento que es alabado a nivel mundial por ser una fuente inigualable de probióticos para la flora intestinal. Es que cuesta muchísimo creer que algo que todo el mundo te recomienda para cuidar el intestino te pueda provocar de repente un ictus. O sea, ¿cuál es el mecanismo exacto detrás de esto? Pues es una combinación química que resulta letal. Por un lado, una sola taza de kimchi puede llegar a aportar hasta 800 miligramos de sodio. ¡800! ¡Madre mía! Una salvajada que ya de por sí dispara el volumen sanguíneo. Pero la clave real está en el proceso de fermentación. A ver. El proceso de fermentar vegetales genera altos niveles de histaminas. ¿Las de las alergias? Las mismas. Las histaminas son sustancias químicas que el cuerpo suele liberar durante las reacciones alérgicas, y su efecto principal en el cuerpo es dilatar los vasos sanguíneos. Vale. El problema es que en una persona mayor, esta dilatación ocurre de forma súper irregular e impredecible. O sea, si lo entiendo bien, se crea una especie de olla a presión defectuosa por dentro. Exacto. Tienes una presión altísima empujando desde dentro por culpa del sodio excesivo del kimchi y al mismo tiempo esas mismas tuberías se están ensanchando y deformando irregularmente por culpa de las histaminas. Eso es. Claro, las arterias cerebrales más pequeñas y frágiles simplemente no soportan ese nivel de estrés mecánico y terminan cediendo. Es una descripción mecánica muy precisa de lo que ocurre en un ictus de este tipo. Y ojo, que existen otros vegetales muy comunes que esconden trampas bastante sutiles.
¿Por ejemplo? La berenjena, un pilar súper recomendado dentro de nuestra famosa dieta mediterránea, pues contiene un alcaloide llamado solanina. Solanina. Sí, en personas mayores que ya padecen de cierta inflamación crónica o que tienen sensibilidad en el sistema nervioso, la solanina puede llegar a provocar vasoconstricción. Es decir, lo contrario de antes. Exacto. Hace que los vasos sanguíneos se estrechen de forma totalmente silenciosa, sin síntomas previos. Si las arterias ya sufren de rigidez por la edad y de repente un compuesto químico las obliga a estrecharse aún más, El flujo de oxígeno al cerebro se ve gravemente comprometido. gravísimamente. E incluso el brócoli crudo, fíjate, esa especie de santo grial de las dietas detox que están tan de moda, esconde sus propios secretos oscuros. El brócoli también. El brócoli contiene unas sustancias llamadas bociógenos. Estos compuestos tienen la capacidad real de interferir y deprimir el funcionamiento normal de la glándula tiroides. ¡Ostras! Si una persona mayor ya experimenta un metabolismo ralentizado, cosa que es normal por el paso de los años, comer brócoli crudo a diario en grandes cantidades puede deprimir aún más la producción de sus hormonas tiroideas. Claro, y como la tiroides regula el ritmo cardíaco de todo el cuerpo. Exactamente. Esto paradójicamente hace que el corazón lata mucho más lento de lo debido y afecta directamente a la estabilidad de la tensión arterial. Madre mía, tiene tela todo esto. Vale, lo que hemos estado discutiendo hasta ahora representan desafíos, digamos, fundamentalmente físicos y mecánicos para los vasos sanguíneos. Así es. Hemos hablado de cristales que raspan como lija, presión que estira las paredes o ese estrechamiento inducido. Mecánica pura. Pero si pasamos a analizar los historiales relacionados con el consumo de frutas frescas, veo que el desafío cambia totalmente de naturaleza. Cambia por completo, ¿sí? Se vuelve un tema puramente químico y farmacológico. Resulta que ciertas frutas interfieren directamente con la forma en que el cuerpo procesa la medicación. Así de crudo. Y es un problema enorme. Vale, hemos visto cómo el sodio y los cristales causan verdaderos estragos físicos, ¿no? Como si metiéramos arena gruesa por las tuberías de casa. Ujú. Pero leyendo la sección de los historiales sobre las frutas, veo que estamos jugando literalmente a la ruleta rusa con la química del cuerpo. Es una analogía muy acertada. Mira, quiero proponer una analogía aquí para que quienes nos escuchan puedan visualizar bien este proceso químico, que es complejo. A ver, adelante. Agentes de aduana son unas enzimas específicas que se encargan de revisar, procesar y ponerle el sello a todo lo que entra al país. Y eso incluye a los medicamentos recetados. Estos agentes se aseguran de que las pastillas pasen al torrente sanguíneo a un ritmo súper controlado y en las cantidades correctas y seguras para no intoxicarnos. Pues fíjate que es una imagen mental brillante y de hecho describe de manera muy específica la función del sistema enzimático conocido en medicina como citocromo P450. En el hígado. ¿El citocromo P450? Sí, nombre complicado. Pero básicamente estas enzimas actúan como tijeras químicas. Cortan y descomponen todos los fármacos para que el cuerpo pueda utilizarlos poco a poco y luego excretarlos de forma segura. Pues bien, si alguien decide, por ejemplo, tomarse un inocente zumo de naranja natural recién exprimido o comerse unas tiras de mango deshidratado viendo la tele, ciertos compuestos químicos que están presentes en estas frutas actúan literalmente como un gas adormecedor sobre esos guardias de seguridad de nuestra aduana. Los neutraliza. Exacto, los duermen en sus puestos de trabajo. Y claro, al no haber absolutamente ningún control en la frontera, de repente todas las pastillas que esa persona se ha tomado entran de golpe, enteras, y se acumulan masivamente en el torrente sanguíneo, provocando una sobredosis accidental terrible. Es que lo fascinante aquí es ver cómo la farmacocinética, que es el viaje que hace un fármaco a través del cuerpo, cambia radicalmente con la edad. Ya. En las naranjas, y también pasa muchísimo con los pomelos, los compuestos responsables de dormir a esas enzimas aduaneras se llaman furanocumarinas. Furanocumarinas, vale. Y en el caso de los mangos, la responsable directa es una sustancia llamada mangiferina. Es vital que la gente entienda que estos compuestos naturales de las frutas son moléculas biológicamente activas y extremadamente potentes. O sea, no son solo vitaminas. No, son casi fármacos. Y como el hígado de una persona de edad avanzada ya recibe menos flujo sanguíneo y trabaja mucho más lento de por sí, cuando estas sustancias de la fruta bloquean el sistema del citocromo P450, los fármacos recetados simplemente dejan de descomponerse. Se quedan ahí dando vueltas. Circulan libremente una y otra vez por la sangre, acumulándose de forma tóxica. Hay dos historias médicas bastante desgarradoras en nuestros documentos que ilustran este bloqueo enzimático a la perfección. Sí, me suenan. Está el caso de Eleanor, una señora de 77 años.
Resulta que ella se tomaba religiosamente su medicación para el corazón todas las mañanas, acompañada de un vaso inmenso de zumo de naranja recién exprimido. Pensando que hacía lo correcto. Claro, pensando que estaba dándole a su cuerpo un chute extra de vitamina C para empezar el día. Pues ese bloqueo de la aduana en su hígado provocó que su medicamento para la presión se acumulara durante varios días consecutivos, hasta alcanzar niveles 3 veces superiores a lo normal en su sangre. 3 veces. Es una dosis letal casi. Su presión arterial se desplomó de manera súbita por la sobredosis y la falta de riego le provocó un daño renal crónico irreversible. Ostras. Es un caso trágico, la verdad. Y fíjate que el historial del otro paciente, que casualmente también se llamaba Tomás, esta vez relacionado con el consumo masivo de mangos, es igual de ilustrativo sobre este peligro oculto de las frutas. El del mango deshidratado. Ese. Él consumía mango deshidratado habitualmente por las noches como postre. Hay que entender que al deshidratar la fruta se elimina el agua, sí, pero se concentra muchísimo más la mangiferina y también el azúcar. Es como una pastilla concentrada de mango. Exactamente. Y este potente bloqueo enzimático impidió por completo que su hígado procesara la medicación nocturna que tomaba para controlar su presión. ¿Y qué pasó? Pues que durante las horas de sueño, su presión arterial cayó en picado a niveles que son totalmente incompatibles con un riego cerebral adecuado. El resultado final, un ictus isquémico matutino devastador. Madre mía. Sus propios medicamentos, que estaban diseñados a medida para salvarle la vida, se transformaron en toxinas puras y duras por culpa de un simple trozo de mango. Es terrorífico precisamente porque nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, sospecha jamás de un trocito de fruta. ¿Jamás? Y luego tenemos el expediente clínico de las cerezas. A ver, yo desde siempre he escuchado el típico consejo de la abuela de que las cerezas son maravillosas para calmar la inflamación, para aliviar el dolor articular, que son casi como una aspirina natural. Ese es el mito popular, sí. Pues resulta que el problema clínico grave es que literalmente actúan exactamente de la misma manera que una aspirina sintética. Tal cual. Las cerezas, especialmente algunas variedades que son muy oscuras, son extraordinariamente ricas en unos compuestos químicos llamados salicilatos. Salicilatos. Y los salicilatos resultan ser los precursores químicos directos de la aspirina moderna que compramos en la farmacia. Claro, de ahí viene. Y de nuevo volvemos a lo mismo. El envejecimiento celular general es el factor crítico que convierte esto de repente en un problema de vida o muerte. Tenemos el caso documentado del Dr. Peterson, que irónicamente era un médico jubilado. Ostras, siendo médico. Sí. Él combinó su dosis diaria de aspirina recetada, que estaba pensada específicamente para proteger su corazón, con la costumbre que había adquirido de comerse un gran tazón de cerezas frescas cada noche para intentar combatir los dolores de la artritis. O sea, estaba duplicando su dosis de anticoagulante sin ser consciente de ello. Procesaba los fármacos a la velocidad de cuando tenía 40 años. Al sumar la aspirina sintética de la pastilla con los salicilatos naturales a altas dosis de las cerezas, su sangre se diluyó hasta llegar a un punto crítico. ¡Qué peligro! Perdió totalmente la capacidad de coagular adecuadamente y, los frágiles vasos capilares de su cerebro simplemente comenzaron a sangrar, resultando en una hemorragia cerebral grave e inesperada. Madre mía, menudo susto. Y, a ver, no podemos cerrar esta sección de toxicidad frutal sin mencionar a las fresas. Las fresas. Otro tema delicado. Además de la conocida tendencia de esta fruta a acumular niveles altísimos de pesticidas neurotóxicos en su piel. Que, recordemos, un hígado mayor tiene enormes dificultades para desintoxicar esto con rapidez. Claro, todo suma. Pues las fresas presentan además un problema metabólico directo, y es que son muy ricas en purinas. Las purinas, al ser digeridas por nuestro cuerpo, se descomponen generando ácido úrico. El famoso ácido úrico de la gota. Ese mismo. En organismos que ya de por sí presentan una función renal algo reducida por la edad, el exceso de ácido úrico no se elimina fácilmente por la orina. Se queda dentro. Se queda y se cristaliza en las articulaciones causando dolor, pero lo peor es que también desencadenan inflamación aguda sistémica en todo el cuerpo que estrecha muchísimo los vasos sanguíneos y fomenta activamente que se formen coágulos de sangre. Es una reacción en cadena. Totalmente. Tenemos el caso de María, una mujer de 76 años. Sus súper saludables batidos matutinos, que iban cargados de fresas para desayunar, la llevaron directa a urgencias con un derrame cerebral. Increíble. Un derrame provocado precisamente por esta tremenda tormenta química de ácido úrico y de inflamación vascular severa. ¡Qué barbaridad! Entonces, a ver, ¿qué significa
todo esto realmente? Porque honestamente, después de escuchar cómo las verduras crudas raspan las arterias y cómo las frutas frescas bloquean el hígado o te provocan un derrame, el instinto natural ahora mismo de cualquiera que nos oiga sería vaciar la nevera, Tirar todo. tirar la ensalada a la basura y vivir el resto de nuestras vidas a base de pan tostado y agua del grifo. Sí, es lo primero que uno piensa. Pero a ver, las fuentes científicas que manejamos hoy dejan muy, muy claro que esa actitud extrema no es la solución en absoluto, no. Definitivamente no lo es. El veneno, como casi siempre ocurre cuando hablamos de las complejidades de la biología humana, reside en la dosis, reside en los métodos de preparación y sobre todo en el momento exacto en el que se consume un alimento. El contexto lo es todo. Todo. Las investigaciones epidemiológicas a gran escala siguen demostrando una y otra vez que las verduras de hoja verde y las frutas producen reducciones masivas en el riesgo de mortalidad general. Eso no ha cambiado. Vale, menos mal. El secreto está en aplicar lo que en ciencia podríamos llamar un hackeo biológico inteligente. Adaptar inteligentemente estos superalimentos a la fisiología cambiante de un cuerpo maduro. Vale. Y el primerísimo paso para lograr este hackeo es entender y respetar escrupulosamente nuestro reloj biológico interno. Porque el momento del consumo lo cambia absolutamente todo. Todo. Antes hemos mencionado el tema del apio, pero fíjate que también hay datos súper sorprendentes en nuestro dossier sobre el pepino y la remolacha. Sí. La remolacha es riquísima en nitratos. Y los nitratos son unos compuestos que a priori son súper beneficiosos porque ayudan a dilatar los vasos sanguíneos de forma muy natural. Es un vasodilatador excelente, ¿sí? Consumir remolacha o pepino es en principio estupendo para la salud cardiovascular, pero hacerlo justo por la noche es jugar con fuego directamente. Es peligrosísimo. El pepino es un potente diurético natural que hace que el cuerpo expulse mucha agua por la orina. Y claro, esto puede causar una deshidratación severa mientras la persona duerme, lo que vuelve la sangre muchísimo más espesa y densa y por tanto propensa a coagular. Lógico. Y por otro lado, los nitratos de la remolacha provocan unas caídas drásticas de la presión arterial, ¿verdad? Así es. Ese descenso tensional tan agudo ocurre justo durante la madrugada si se cena remolacha. Y claro, si observamos detenidamente las estadísticas clínicas, la madrugada es precisamente la franja horaria donde ocurren la abrumadora mayoría de los ictus isquémicos silenciosos en personas mayores. ¡Ostras! Ocurren precisamente porque el cerebro se queda de golpe sin la presión de riego suficiente mientras duermen. ¡Qué miedo! Si se van a consumir estos alimentos que sabemos que tienen un impacto circulatorio y diurético tan fuerte, la regla de oro que prescriben es que debe hacerse obligatoriamente a la hora de comer, en la mitad del día, vamos. Cuando estás activo. Claro, cuando el cuerpo está de pie, activo, y el corazón puede compensar de forma totalmente natural esas alteraciones temporales de presión sin mayor problema. Entendido. Y luego está el fascinante arte de la preparación térmica, que es básicamente la estrategia definitiva de rescate de vegetales como la espinaca y el brócoli que tanto miedo nos daban antes. Es el gran truco, sí. Resulta que aplicar calor, cocinar, es la gran solución química a nuestros problemas con los malditos cristales de oxalatos y los bociógenos. Es una solución elegantísima, súper simple de aplicar en casa y totalmente avalada por la química alimentaria. ¿Cómo funciona? Pues mira, el simple proceso de hervir, cocinar al vapor o saltear en una sartén las verduras de hoja verde y las crucíferas altera por completo su estructura molecular. Las transforma por dentro. Exacto. El calor intenso descompone y destruye gran parte de esos peligrosísimos oxalatos, de modo que ya no pueden formar cristales en la sangre. Adiós lija en las arterias. Adiós a la lija. Y además desactiva de forma súper efectiva los bociógenos que amenazaban con ralentizar la glándula tiroides de la que hablábamos. ¡Qué maravilla! Y además, como señala un informe súper interesante publicado en Infobae que hemos estado revisando para esto, aplicar calor reduce enormemente el volumen físico de estas hojas. Claro, merman muchísimo. Al encogerse en la sartén, te permite consumir la cantidad exacta y necesaria de nutrientes para obtener esa famosa reducción del 26% del riesgo cardíaco. Sin atiborrarte. Exacto. Sin obligar al estómago de una persona mayor a digerir una montaña gigante de fibra y celulosa cruda que le va a sentar fatal. Así que básicamente se elimina la toxicidad potencial de raíz, pero se retienen todas las vitaminas y minerales esenciales. Es el escenario ideal. Y fíjate que esto plantea una pregunta importantísima y abre directamente la puerta a un concepto que es absolutamente vital hoy en día en geriatría: las sinergias alimentarias.
Sinergias alimentarias. Sí, para absorber esos nutrientes que son vitales, sin asumir riesgos innecesarios, necesitamos ser estratégicos al combinar la comida. A ver, dame un ejemplo práctico. Por ejemplo, las guías indican que siempre se deben combinar esas hojas verdes previamente cocinadas con grasas muy saludables, como el aceite de oliva que mencionábamos. El chorrito de AOV por encima, riquísimo. O, por ejemplo, añadirles un poco de vitamina C, como pueden ser unas simples gotas de zumo de limón exprimido. Esta combinación tan tonta maximiza espectacularmente la absorción intestinal de las vitaminas liposolubles y del hierro que tienen las hojas. O sea, un ingrediente potencia al otro. Exacto. Pero ojo que al mismo tiempo, si una persona está bajo tratamiento con medicación anticoagulante, como el famoso Sintrom, debe aplicar una precaución inversa e inflexible con ciertos ingredientes crudos. Que chocarían con la medicación. Eso es. Un ejemplo súper clásico que se ve muchísimo en urgencias es evitar tajantemente consumir ajo crudo. Resulta que sus compuestos azufrados multiplican exponencialmente el efecto hemorrágico de estas pastillas. Ostras, tal y como le ocurrió a otra paciente que tenemos en nuestros registros, Isabel Romero, ¿verdad? Sí, el caso de Isabel. Que esta mujer terminó ingresada de urgencia pura y dura por su hábito nocturno de comerse 2 dientes de ajo crudo enteros, creyendo ciegamente que así mejoraría su circulación y limpiaría su sangre. Sí, sí. Y se los tomaba justo en la misma época en la que estaba tomando potentes anticoagulantes recetados por su médico. Casi le cuesta un disgusto enorme. Casi le cuesta la vida, la verdad. En definitiva, creo que el mensaje clave aquí no es desarrollar una fobia irracional hacia estos alimentos que en el fondo son maravillosos y súper necesarios.